Empresas, destrucción, militarización de la calle. Eso es neoliberalismo puro. Dentro del frente de todo Sí. hay dos modelos pujando. Un modelo que yo defino a la criolla neofrondicismo, Sí. que es este modelo de altas exportaciones. Tenemos récord de exportaciones. Sí, este claro, año. claro. Récord de exportaciones con el 40% de pobreza. Eso está así. Y las empresas han ganado más que nunca los balances empresarios y los trabajadores vienen para abajo, como lo explica Roberto. O sea, que ese es un Sí, neofrondicismo los ajustes clásico. siempre van para el mismo lado, Siempre ¿no? para Siempre el para el pueblo. Y el otro modelo es el modelo tradicional que encarna Cristina Sí. Fernández de Kirchner, que es el modelo que terminó el Lo que 2015. pasa es que ese modelo que vos decís, el neofrondicismo, yo lo imagino, por ejemplo, ahora el presidente de la Nación, Alberto Fernández, donde la parte que vos podrías decir, bueno, me quedo con una parte de esta riqueza que generó el modelo y la aplico al mercado doméstico para que eso traccione. Pero esa parte justo por ahí es la que le tiene que repagar al Fondo Pero es Monetario. que es neofrondicismo. Entonces no la pongo. Es que Cristina hubiera negociado el acuerdo con el fondo desde otro lugar y de otra manera. Y yo- Ese es el tema central. Cuando acá vos dijiste que el dólar a 60 pesos estaba bien y que Sanderis... Yo dije eso. No, No, bueno, no, es una metáfora. De pronto me Cuando el gobierno dijo el dólar a 60 pesos está bien, Sanderis y la acusa son dos caballeros, eso lo escuchamos de boca del que negoció, digo, ahí ya te diste cuenta que ibas para otro lado, no ibas para No, la defensa. también hay que tener en cuenta que acá hay un conglomerado empresarial que no es la mesa enlace o que no es el sector primario financiero, que dice, tenemos precios internacionales altos producto de un conflicto de hegemonía entre bloques. Esa Sí. tensión va a seguir y los precios internacionales están altos. Tenemos salarios baratos en dólares y tenemos energía abundante y barata cuando vaca muerta. Entonces, dos vectores de competitividad, mano de obra y energía. Precios internacionales altos, busquemos el consenso para sostener este modelo político. Bueno, esa es la impugnación que los peronistas, o quienes sentimos el peronismo, hacemos sobre eso. No es que estamos en contra de que haya exportaciones industriales, eso está bien, y no está mal que se aplique la competitividad que puede dar la energía. Pero el peronismo nunca sacó competitividad de la mano de obra, ¿eh? Nunca fuimos Bueno, competitivos. por algo se además, explica- yo por te algo agrego se otra explica cosa. el tema. Al volumen exportable hay que preguntarle cosas. Y también, Hay que preguntarle cosas. No es lo mismo un volumen hecho por soja, maíz, trigo sin procesar que un volumen No, pero con hoy mano de obra tenés agregada. mucha No, sí, el valor No, agregado, no, no. el valor agregado. No hay tanta, Roberto, no hay tanta. Pedro, La primarización de las exportaciones es muy grande. es grande, pero No, digo, todavía hay... explicar el fenómeno del trabajo precarizado y las condiciones de trabajo que van descendiendo se explica también con números duros. El descenso de la participación de los trabajadores en el PBI desde el 2015 en adelante, no dejó de descender, hoy en día está en 43 y pico. Entonces, esa situación es central en un modelo económico que cree en el consumo, como decís vos, Pedro, obviamente inyectar dinero en la economía real, en los laburantes, o un modelo que priorice las otras variables. Me parece que ahí está el punto. Desde ese lugar creo que está la contradicción, digamos. Pongamos la historicidad a la interna, desde ese lugar hubo impugnación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por parte de Máximo Kirchner, porque obviamente tal vez hacía esta lectura, o de quienes se encontraban representados en esa vertiente. Podríamos decir que volvimos mejores para los empresarios, ¿no? No como Pero a ver, decían, lo que yo ¿no? digo es, Mejores. lo que pasa es que, a ver, cuando uno estudia la secuencia de los gobiernos y te das cuenta cómo va jugando el Fondo Monetario en distintos gobiernos, ahí también hay muchos que utilizan el Fondo Monetario como chivo expiatorio, porque decir, bueno, como el fondo me dice, Claro, yo te hago tal el cual, ajuste. para aplicar su propio programa. No, el la Fondo bolsa. Monetario, yo no puedo, a mí no Yo me quiero, gusta pero hacer no un ajuste, puedo. pero lo tengo que hacer porque me dice el Fondo Monetario. Bueno, por eso es necesario porque también, y algunos sectores empresariales lo ven, la discusión sobre los dólares se viene, ¿quién se lo lleva? ¿Los fondos de inversión que pusieron los tenedores de la deuda o los empresarios? Esta discusión, porque el ajuste no alcanza solo para generar ese excedente, esa es una discusión que se viene y que va a provocar fracturas. Ahora, la necesidad de renegociar con el fondo es clave, porque estamos en un mundo en crisis y porque la Argentina tiene una sequía inédita. Entonces no podemos decir que seguimos con las mismas condiciones. Sí, le podemos sumar además con una oposición que tiene que hacerse cargo de ese pedido, ¿no? A la hora de debatir, que siempre están Bueno, diciendo... eso planteó Claro. Cristina en el gran acuerdo sobre el país bimonetario. El otro punto, que el país nunca se estabiliza desde el ajuste fiscal. Siempre se estabiliza cuando hay dólares en el Banco Central. Nunca desde el ajuste fiscal, y eso lo sabemos todos. No quiere decir que no tiene que haber un orden fiscal y monetario razonable con el nivel de actividad, ¿no?
pero nunca se estabiliza el país haciendo ajuste fiscal, bajándole el salario a los maestros, a los jubilados, las jubilaciones, todo eso no existe, todo eso es daño y generar excedentes para llevárselo. Y lo conocemos, ¿no? Y lo sabemos. Por eso, lo Bueno. sabemos. Sí, he permanecido callado porque realmente es una competencia espectacular la que estamos viendo de acá. Un gran análisis. Yo lo único que puedo llegar a decir es que, digamos que mi gran preocupación siempre es de orden político. Yo creo que la economía es una rama de la política y lo que hace falta son políticas y políticos que las interpreten. O sea, justo nos agarra en un año electoral de cara a la próxima presidencia, que espero que, digamos, se reitere un gobierno peronista. Es más, creo que es la única alternativa seria que puede llegar a haber. Me parece que al momento de concursar quién va a ser el futuro candidato, Sí. lo primero que tiene que establecer claramente es que la política que va a seguir va a ser una política donde naturalmente haya un orden fiscal, como acaba de decir Feletti, pero bajo ningún punto de vista vamos a seguir una relación con el Fondo Internacional sobre el hambre de los argentinos. Entonces, si hay un 40% de la población que está en una situación de línea de pobreza, y aún aquellos que están trabajando y algunos que están cobrando salarios, Sí. están literalmente en la línea de pobreza, vos tenés que reestructurar claramente cuál va a ser tu política de cara al futuro. Por eso que me parece que, más allá, digamos, de las ideas peregrinas, acabo de ver a este señor Seferino Reato cuando entraba por acá, por el canal, diciendo que en junio nos quedamos sin dólares. Y esto alienta lo destituyente, Claro. alienta la idea de que hay un clima de Sí. desesperación general y qué sé yo. La forma, digamos, de paliar todo esto es pura y exclusivamente con un gobierno fuerte que salga a decirle a los operadores internacionales, el quilombo no es solo mío, sino que es mundial, y cada cual busca a su madre gallega, diría yo. Y de cara adentro de nuestro país, comparto lo que dice el doctor Bubeira, pero me parece que también para tomar ese tipo de decisiones va a haber que pelearse. Digo, Sí, no va a haber naturalmente. consenso, es decir, Sí, no va a naturalmente. haber posibilismo, no va a haber moderación, va a haber que patear a los intereses, obviamente, de uno de los sectores. Y en ese sentido, a mí me gustaría, Juli, decir Sí. esto porque yo cuando digo volvimos mejores para las empresas, me parece que desde el otro lado, hoy no quieren debatir en el Congreso por el juicio político a la Corte, hasta que no levantan el juicio, entonces tampoco se oponían a la moratoria previsional para 800.000 personas, es decir, nunca les importó el pueblo. Si Patricia Bullrich le bajó un 13% cuando fueron gobierno, no le va a importar 800.000 personas que se puedan jubilar. ¿A qué voy? El consenso es una de las herramientas que uno tiene, pero a veces no basta. Del otro lado, tenemos una oposición que nos trata de cucarachas, que habla de que nos van a arrollar, de que hablan de que nos van a tirar, de que Digo, me parece que tenemos que dejar de tratar a la oposición como un adversario. Yo cada vez más la siento como un enemigo, porque no hay posibilidad de debatir. Llega un momento en que vos decís, bueno, yo intento, charlar no, hablar no. Lo único del otro lado que hay es verbos y palabras hostiles contra el peronismo o los kirchneristas o los referentes del campo nacional y popular. Tan así, mira, yo se me dio el otro día por googlear Sí, contanos. qué significa proscripción. Bueno, a ver. Tiene 3 acepciones. Echar a alguien del territorio de su patria, comúnmente por causas políticas. El exilio. Como un Excluir desterrado. o prohibir una costumbre o el uso de algo. Y la tercera, la más interesante, declarar a alguien público malhechor, dando facultad a cualquiera para que le quite la vida y a veces ofreciendo premio a quien lo entregue vivo o muerto. Proscripto. Bueno, la oposición ha llegado a disparar en la cabeza de la vicepresidenta y quedamos todos, y esto pasó y no pasó nada. ¿Cómo te sentás a hablar con alguien que te puso un arma en la cabeza? Digo, me parece que hay un debate como que no lo estamos realmente diciendo que tenemos del otro lado y que vienen con la virulencia que ya conocemos. Larreta dijo, no 100 días, 100 horas. Y lo van a hacer. Y cuando nosotros llegamos al gobierno, Sí. pedimos permiso, a ver si no se va a enojar y a ver qué interés.
¿Qué hizo Mauricio Macri? ¿Con quién se sentó al consenso Mauricio Macri? Si hasta metió jueces por decreto y terminó con un punto y leyes. medio en segunda vuelta. Con un punto y medio, digo, entonces, por favor. Hay un sistema perverso, Sí. me decía el otro día una profesional que quiero mucho. La perversión tiene que ver no con la patología de una persona en particular, sino de un sistema. Y tiene que ver con que el otro no te importe. O sea, incorporemos el concepto de daño, incorporemos el concepto de dolor, incorporemos la noción clara de que ese sistema que describía Úrsula con tanta claridad produce en el otro, que es un ser humano, daño y dolor. Entonces a veces lo que estamos discutiendo es casi absurdo. Yo escucho la gran discusión de la economía y digo, ¿nadie se da cuenta que estamos matando gente? ¿Nadie se da cuenta que se muere la gente, que la daña? Es decir, que hay un sistema de una economía implementada en la política pública que lo dicen, lo declaran, dicen voy a hacer eso. No me lo dijo Macri además en la pandemia, No, y que la muera, impunidad. que muera el que tenga que morir, ¿no? Lo dijo con total claridad. Lili. Sálvese quien pueda. El reverso de eso es sálvese quien pueda. Los que tengan que morirse, el problema no es los que se mueren, el problema es el dolor, el sufrimiento, el ejercicio de la crueldad y la consecuencia absoluta de la impunidad. Nadie paga el precio de haber dañado. Y esto en lo cotidiano lo vemos, pero también lo vemos en lo macro. Entonces creo que el tema es el dolor humano que el sistema produce. Lili, tal como decías, digo, la deshumanización